Buzón de Voz Radio, el espacio de frecuencias libres para debatir cualquier tema a cualquier hora. ¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a este su programa Buzón de Voz en una nueva emisión. Mario, Sara, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Hola, ¿qué tal, Gerardo, Mario? ¿Cómo están? Pues bien, aquí con buen ánimo para grabar un nuevo programa, una nueva edición. Yo, como dirían los clásicos, a todo dar. Muy bien, como dirían los chavos, ¿no? Como dirían los chavos. La chaviza. Como dirían los chaviza, la palomilla. La palomilla. Perfecto, pues bueno, esta semana creo que ha estado un poquito lenta en temas como pues de política internacional, con esto de las elecciones que seguimos esperando. Monotemática. Sí, así es que creo que es bueno mirar nuevos horizontes, y nos encontramos con algunas notas que, pues bueno, siempre estamos tocando estos temas científicos, culturales, y vuelven a ser noticia esta semana. Y vamos a comenzar con el descubrimiento de una muestra que contenía algunos gusanos que estaban muy interesantes. Esto pasó, o más bien sucedió, en una provincia rusa. Un científico en su trabajo de rutina estaba recolectando muestras en lo que se le conoce como permafrost, que es una amalgama ahí de lodo y hielo, que tiene la peculiaridad que, bueno, pues no se ha descongelado desde la última era glacial. Entonces conserva datos del carbono, datos del dióxido de carbono, del nivel de oxígeno y muchas otras cosas. Pero lo interesante en este caso es que entre una de esas muestras encontró unos gusanos que se presume tienen o tenían hasta ese momento 41,000 años congelados. Y después de una serie de procesos en el laboratorio, pues estos gusanos regresaron a la vida, ¿no? Está muy interesante. Sí, porque básicamente estamos ante un tema que es de mucho interés y que ha inquietado siempre a la mente humana, ¿no? Cómo preservar la inmortalidad, ¿no? De alguna manera es un tema que se ha tocado muy recientemente por varios autores y que se han planteado ahorita sobre cuáles son los orígenes de la vida, cómo definir la vida y sobre todo cómo preservarla, ¿no? Y entonces cuando tienes organismos vivos que pueden durar hasta 41,000 años, 42,000 años en estado latente y a partir de ahí volver a tener actividad casi como si nada, nos hace replantearnos cuestiones existenciales muy profundas, ¿no? Si realmente la vida humana es tan frágil como lo es, y si podríamos en un momento dado descubrir algunos aspectos que nos pudieran alargar la vida, ¿no? Que por lo demás ya se ha estado trabajando en biogenética, en aspectos cibernéticos, y se habla de que se podrían prolongar la vida de los seres humanos hasta 200, 300 años, y bueno, en fin, hay muchos autores que ya están hablando de este tipo de cosas y de que nuestra mente se puede conectar a ordenadores, etcétera, pero estos gusanos particularmente pues nos hacen plantearnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro sitio en esta escala biológica? Sí, así es. Claro. Sí, así es. Me parece un tema sumamente interesante porque creo que conecta lo científico con lo filosófico en ese sentido. Entonces es muy, muy interesante esto, sobre todo porque también los seres humanos siempre hemos estado como pensando en el futuro y en estas formas de cómo la ciencia se puede usar como para nuestra vida dentro de un futuro, ¿no? Como si fuéramos a vivir así como muchísimos años. Y bueno, básicamente también han considerado pues, que a partir de este descubrimiento, que los gusanos estuvieron como mucho tiempo congelados, como tú dices, porque los encontraron pues, en la parte más fría de Rusia, en Yakutia específicamente. Entonces, son particularmente dos gusanos de aproximadamente 300 que lograron como regresar a la vida, por decirlo de alguna manera. La verdad no sé cómo referirme específicamente a esto, pero se piensa también
Sí alivianaron, ¿no? Sí, revivieron, no sé. Creo que en varias ocasiones he tenido esa Esa sensación. sensación. Ay, me Sí. siento como gusano de 42,000 años. Volviendo a la vida. Sí, algo así. Entonces, bueno, también se plantea, por ejemplo, revisar este proceso para hacer pruebas para viajes espaciales de largas distancias, aplicado obviamente a seres humanos. Entonces, todo este estudio es sumamente interesante por muchas implicaciones, ¿no? Y parece ciencia ficción y pareciera que son cosas que de pronto son inalcanzables, pero pensemos simplemente en una semilla, ¿no? Pensemos en una semilla de cualquier planta, puede durar muchísimos años esa semilla y si tiene las condiciones adecuadas, se pueden pasar, no sé, décadas, a lo mejor hasta siglos, y la semilla, bajo las condiciones adecuadas, puede volver a germinar. Y la pregunta es, ¿en dónde se encuentra el secreto de la vida, ¿no? Que por eso se habla como de una especie de milagro. Y es muy sabido también, por ejemplo, que en el caso de momias que se han descubierto en algunos lugares, tanto de Egipto como momias que existen también en Sudamérica, y que en los rituales funerarios se les entierra con semillas, muchas de estas semillas que tienen 2000 años o aproximadamente, muchas de esas semillas en ciertas condiciones de humedad vuelven a germinar. Y existe ese famosísimo proyecto que se llama el Arca de Noé, que es una especie de bodega donde se tienen las semillas, justamente semillas de las plantas que existen, y que si llega una catástrofe a nivel general, pues de ahí se podría recuperar la flora que existe en nuestro planeta, ¿no? Sí, bueno, con lo que comentas de este como secreto de la vida y así, tiene mucho que ver el que, bueno, estos gusanos pertenecen a una serie de organismos y microorganismos llamados extremófilos, ¿no? Que ya se ha comprobado que pueden no solo sobrevivir, incluso prosperar en condiciones muy, muy adversas, como por ejemplo las fosas volcánicas que están en el lecho marino, donde ya no penetra la luz del sol, donde se alimentan de estos como gases y sustancias que, bueno, emanan de los volcanes en un proceso llamado quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis, ¿no? Entonces tenemos ya como catalogadas algunas de estas especies, pero lo que nos hace como más dudas, o lo que nos crea más dudas es, no sé si ustedes recuerdan estas clases de la primaria o de la secundaria, donde nos decían que la panspermia era algo totalmente, pues, equivocado, no era una teoría errónea completamente. Para los que nos escuchan, pues bueno, la panspermia es esta teoría donde se supone que la vida en el universo puede ser propagada a través de choques de asteroides con los planetas, y bueno, recordemos que estos asteroides, aunque vengan siendo pues combustionados en las atmósferas del planeta, el centro se mantiene congelado, ¿no? Entonces hay muchas teorías donde ya se cataloga la panspermia como una posibilidad mayor de propagación de la vida por nuestro universo. Sí, y además, y no estos gusanos, que aunque, bueno, pues es notable el hecho de que tengan 41,000 o 42,000 años de vida, digamos, no son los más antiguos. Hay incluso ciertas esporas que se hablan de millones de años, que se han logrado recuperar y que tienen ahí los principios de la vida, y nos hace replantearnos si la vida se da en estas condiciones tan extremas, pues sería fácil pensar que en lugares tan remotos, y que, bueno, remotos bajo ciertas escalas humanas, ¿no? Sí, claro. Pero la vida en la Luna, la vida en Marte, yo creo que es bastante viable, ¿no? Bastante posible, y además, pues, redefinir también este concepto que tenemos de vida, ¿no? Porque la vida, pues, la delimitamos a los aspectos que nosotros la conocemos, ¿no? Pero incluso aquí mismo en nuestro planeta, a raíz de la pandemia hemos discutido sobre si los virus son organismos vivos o no,
se comportan como seres vivos, pero luego resulta que no son seres vivos, que, en fin. Y yo creo que esto nos da pie para, pues, para imaginar y para discutir, y la verdad es que estimula bastante la imaginación, ¿no? Sí, y hablando, por ejemplo, de estos animales extraños, tenemos también el caso de hace algunas semanas, donde se descubrió que ahora los ornitorrincos, además de ser animales extrañísimos, brillan. Sí. Exacto. Este animal, el ornitorrinco, yo siempre he dicho que ese es el típico ejemplo de los resultados que produce un comité. Cuando tú pones a un comité a organizar cualquier cosa, Sí, entonces creo que sí. sale ahí pues un ornitorrinco, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que, bueno, pues es interesante que Sí, haya- pues resulta que un equipo dirigido por la bióloga Paula Spay, no sé la verdad cómo se pronuncia, Anich, resulta que recogieron unas muestras o sea, realmente no son muchos ornitorrincos a los que se les hizo la prueba, son solo 3, pero pues hay que tomar como la información en esta dimensión. Sin embargo, bueno, consideran que es posible que se encuentre en todos. Este equipo descubrió que de manera accidental, obviamente como ocurre en muchos descubrimientos, que los ornitorrincos tienen la capacidad para brillar, por decirlo así. Resulta que su pelaje es de un color marrón, visible a la luz, pero en una muestra de esta investigación, su pelaje se ilumina en verde o color cian, que lo conocemos como azul, bajo la luz ultravioleta. Entonces, esto quiere decir que la piel del ornitorrinco absorbe longitudes de onda, según lo que comentaron en conferencia de prensa, longitudes de onda UV entre 200 y 400 nanómetros, y luego emite luz visible entre 500 y 600 nanómetros. Este es un proceso óptico que produce fluorescencia. Se considera que es posible que sea como una evolución que desarrollaron. No son los únicos animales que tienen esta condición, o que se ha descubierto que tienen una condición. De hecho, el año pasado, esta misma bióloga estuvo a cargo de otro grupo de investigación en el que descubrió por accidente también que las ardillas voladoras son biofluorescentes. Se considera que los ornitorrincos tal vez pudieron haber desarrollado esto porque para ellos es sumamente importante comunicarse entre ellos en la oscuridad, ya que, pues como sabemos, son animales que son activos tanto de día como de noche. Y como están también en el mar, entonces en esta profundidad, pues también hay algo que ver ahí para que puedan como comunicarse entre ellos. O sea, obviamente son teorías, ¿no? No lo sabemos así. Claro, podemos hacer un resumen de este peculiar animalito. O sea, es un mamífero que pone huevos, tiene pico, es venenoso y además brilla. Bueno, casi que estás haciendo la descripción de alguien que conozco. No, bueno, la verdad es que, o sea, si de algo le falta, no, y aparte es marsupial. Sí, también. Es marsupial. Es un animal sumamente peculiar. O sea, es y ahora resulta como que todo el mundo. Sí, un comité Sí, lo hizo. Pero bueno, ahí lo que nos llama la atención también es que no es el único mamífero que tiene esta particularidad. Así y bueno, comentábamos hace un momento fuera de micrófonos que, bueno, ¿qué pasaría en todo caso si es una condición de mamíferos, nosotros como mamíferos pudiéramos tener por ahí algún gen que nos hiciera brillar, ¿no? Que de hecho por ahí un artista conceptual por ahí a principios de la primera década del siglo XXI, no recuerdo qué nombre será, pero presentó una obra titulada Rabbit, que era un conejo que brillaba, ¿no? Manipulado genéticamente, y se podía generar fluorescencia de este conejo. Entonces, esto nos lleva a pensar que podrían desarrollar
seres humanos que podrían en un momento dado brillar, tener esta particularidad de brillar. Y entonces tú dices, bueno, si es posible, si tenemos por ahí escondidos esos genes de fluorescencia, quizá cobre un poco sentido las representaciones iconográficas de santos que brillan, ¿no? Sí, Podría ser. El artista que mencionas es Eduardo Kraft. Ok, sí. Para que lo busques, me parece interesante, es un artista muy interesante. Sí, claro que sí. Y bueno, pues ahí tenemos el dato. Y bueno, pues estas representaciones que son interesantes en casi, bueno, no en casi, en todas las culturas, las divinidades se les representa con un halo, ¿no? Sí, con un resplandor, con un resplandor. precisamente el resplandor divino. Es claro, sí, su aureola. Entonces, pues podemos decir que los ornitorrincos pues son de los animales más santos, más divinos, sí, la divinidad del reino animal. Así es. Y a mí me llamó la atención, perdón, de la nota, el que no se hicieron muchas pruebas a los ornitorrincos, ¿verdad? No, se hicieron solo a 3 ornitorrincos, que son 2 machos y una hembra. Sin embargo, los investigadores consideran que es relativamente suficiente para considerar que sí hay como podría decirse evolución. Sí. Suena a resultado de una buena fiesta, ¿no? Sí. entre colegas científicos, ¿no? Bueno, también digo, lo que yo iba a decir es que los ornitorrincos salgan y exijan que se les apliquen más pruebas a los ornitorrincos. Sí, por que hagan una protesta ahí, una marcha les... de ornitorrincos. Queremos que a todos los ornitorrincos nos hagan una prueba. Pues ahí estaría de pensarse, porque ligando al tema, hubo, bueno, en una nota un poquito más triste, recientemente hubo una matanza, ¿no? de animalitos, precisamente por pruebas que se les hicieron, y volviendo a este tema pandémico, pues por COVID. Sí, y fíjate que, bueno, las notas hoy nos han resultado particularmente coincidentes con la biología, y no podemos dejar de mencionar que justamente estamos en un momento pues delicado en cuanto a la pandemia, que no podemos dejar de lado el tema. Prácticamente es imposible dejar de lado el tema, porque afecta a lo político, a lo social, a lo económico, a lo cultural, a todas las formas de relación de los seres humanos. Sí, pero aquí la cuestión es que el peligro que representa el hecho de que haya mutaciones del virus y que se puedan pasar a especies, ¿no? A otras especies, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que los gatos y los perritos no lo contraían, no lo podían transmitir, y que por eso no representaba ningún riesgo tener animales de compañía como perros y gatos. Pero resulta que, pues sí, los bisones, que son una especie de animalitos muy parecidos a las zarigüeyas, a los hurones, también hay otro animal parecido, el armiño, se le parece bastante, y pues van a ser, desafortunadamente, Dinamarca va a sacrificar a 2.5 millones de bisones, porque existe hay una alta posibilidad de que se les transmita el COVID, y esto representa un riesgo inminente, porque bueno, pues los bisones, pues sabemos que se utilizan en la industria de los cosméticos, y bueno, en la industria del vestido, de la moda, y de alguna manera pues hay pues contacto con los seres humanos, ¿no? Encontramos entonces que la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos será la responsable de sacrificar a los ejemplares infectados, y los creadores que poseen animales saludables en instalaciones ubicadas en un radio de 8 kilómetros de la granja que se identificó que estaban infectados deberá sacrificar a todos los bisones que allí se encuentren, informó la Agencia de Salud de este país, Dinamarca, la agencia danesa. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que, que no es tampoco, digamos, el único caso. En España
también de hecho ahí ya se sacrificaron 90,000 bisones para prevenir la propagación del coronavirus. Entonces, como podemos ver, es un problema que tiene muchísimas aristas, no se limita exclusivamente a datos estadísticos, ni a conferencias, ni a dimes y diretes, sino que hay problemas estructurales reales, problemas que, pues sí, la verdad es que a quienes tenemos cariño a los animales, pues nos da mucha tristeza el hecho de que no, en este caso pues es una cantidad enorme de bisones que serán sacrificados. Así es. Ahora, esto también conlleva un problema mucho más delicado a futuro de lo que podemos visualizar hasta ahorita, porque por ejemplo estas notas no han sido como de relevancia en México o en Aguascalientes en este caso, pero estamos ante una cepa de un virus que ya es zoonótico. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, puede transmitirse entre animales de distintas especies sin relación alguna. Claro. Esto es tan peligroso, ¿por qué? Porque le puede dar la vuelta, o sea, le puede dar la vuelta en 4, 5, 6 especies, además de contagiarlas o ocasionarles un daño, nos puede regresar con una mutación mucho más agresiva, mucho más virulenta, mucho más letal, ¿no? Entonces, eso es como de mucho cuidado, que fue lo que pasó con el SARS hace como 5 años, que por ejemplo era un virus de muy fácil transmisión, pero afortunadamente fueron pocos los medios por los cuales se podía contagiar. O sea, si tenías contacto con él, era muy probable que te contagiaras, pero tener contacto con él pues era lo difícil, hasta que una variante de ese virus pues se pudo propagar por el aire, y entonces sí, se empezaron a cerrar fronteras, empezó a haber esta limitación de gente en los espacios públicos, hasta que bueno, afortunadamente se pudo contener y mitigar la propagación de este virus del SARS. Y esto nos lleva a la siguiente nota, ya en un tema un poquito más local. Nuestros gobiernos, el gobierno de Aguascalientes en este caso, tiene 2 semanas, me parece, 2 semanas poniendo no me gusta llamarlo así, pero pues es un toque de queda, vamos a... Pues un toque de queda. Una invitación, sí, muy... Sí, donde expendios locales, comerciales o salones de eventos y fiestas, el horario máximo para su funcionamiento es a las 10 de la noche. Esto conlleva que, bueno, pues las personas que se querían congregar en algún lugar o celebrar algo, o simplemente salir un día de esparcimiento, pues bueno, se tengan que recoger temprano a sus casas. Sí, ahí hay opiniones como en todo, ¿no? Como en todo, se pueden criticar las estrategias, pero veíamos que en el gobierno del estado de Jalisco, el gobernador Alfaro limitó el transporte, lo comentábamos, que fue una medida bastante desafortunada, desacertada completamente. Y aquí entra en juego un aspecto que a mí me parece como que estamos jugando un poco a la moralina. Es decir, no vayas a las fiestas, no vayas a los antros. Claro que no se debe ir a las fiestas y a los antros, pero no porque ahí se dé la propagación, sino porque cualquier congregación de personas hagan los actos más nobles o más perversos, si están cercanos, va a ser potencialmente susceptible de propagación. No se habla tampoco de los templos que están abiertos y que están llenos y no hay sana distancia. Nos hemos dado por ahí a la tarea de darnos una vuelta por el centro de la ciudad, y muchos templos están pues con una afluencia bastante nutrida. Templos católicos, hay que decir que son los que tienen las puertas abiertas, son la mayoría de los que se puede ver. Y también existe la tradición para algunos muy importante, que es el rezar los rosarios para la Virgen. Y hay que decirlo, ¿no? La verdad es que mucha gente no está respetando
no está respetando el hecho de las fiestas, de las congregaciones, pero de cualquier tipo. Si vas a congregar a personas, no importa si las razones son la diversión, no importa si las razones son políticas, no importa si son actos de fe, de fervor religioso, deportivos, no importa. Aquí la cuestión es que estás congregando gente y cualquier acto, cualquier acción que nos lleve a una congregación de personas, pues debe ser prohibida, no se debe llevar a cabo. Y junto con esto, pues yo creo que pues el retorno a las clases pues se ve lejano, ¿no? Ahora, aquí haciendo un paréntesis, Mario, yo por ejemplo no estoy del todo de acuerdo contigo en este caso. ¿No te parecen medidas demasiado paternalistas? Sí, pero yo creo que como tú mismo lo comentaste en una ocasión aquí, si tú le das la oportunidad a la gente la toma. Sí, claro, pero no estaría en su derecho de hacerlo. Sí, están bueno, lo que pasa es que aquí habría que ver, lo que pasa es que yo no creo que haya un gobierno que abiertamente quiera poner un toque de queda, porque eso es violar, o sea, la Constitución marca cuáles son los casos de excepción de decir a tales horas, pero a esto voy, no podemos tener un toque de queda y la gente obviamente no va a aceptar, pero entonces ahí le aventamos la pelotita a quién es el responsable de la salud, y entonces decimos, bueno, pues es que el gobierno no ha hecho nada, decimos que el gobierno federal dice que los gobiernos locales no han hecho uso adecuado de sus facultades, y la verdad habría también que decir que esto pues también pasó por ahí, pero el gobierno del estado no ejerció 100 millones que tenía para compra de medicinas en este momento. Entonces, cuando salen a pedir recursos que no tienen y hay un subejercicio, pues dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Hay o no hay? ¿O de dónde quieres que haya, más bien, ¿no? Exacto. Y aquí yo creo que sí vale esto de que es un problema que no es retórica, es un problema que tiene que ser coordinado sociedad y gobierno. Es decir, la sociedad y el gobierno juntos son los que podrán sacar adelante el problema del COVID. Y se oyó bien político, sí, sociedad y gobierno unidos. Así es. Se oyó así como... Y nomás por eso te voy a cambiar el tema. Sí, se oyó así muy... Sí, de campaña. De campaña, ya estoy... Sí. A ver... Sí, anótalo, mira, anótalo, hazlo así. Lo guardo. Dóblalo y nos esperamos unos mesecitos y lo vamos y lo ofrecemos a ver. Sociedad y gobierno unidos derrotaremos al virus. Algo así, sí, lo podemos refinar. Fíjate esta rima, unidos derrotaremos al virus. ¿Sí, ves? Lo hacemos jingle y al rato lo traemos en camionetas y... Sí. Oye, qué buena idea. Sí. Sí, y lo que comentabas, eso también es muy cierto. Vamos a regresar o nunca salir o comenzar, no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero vienen vacaciones. Sí, de hecho ya estamos a un mes de vacaciones, más o menos, algunos salen antes que otros, pero bueno, en educación básica pues sí estamos aproximadamente un mes. Y creo que pues definitivamente no se ve cerca el regreso a las aulas. La verdad es que sí ha sido bastante complicado para nosotros que somos profesores. En mi caso, que soy profesor de educación básica y también en licenciatura, ha sido más difícil en el básico porque la verdad es que los alumnos no tienen los medios para comunicarse con nosotros los profesores, y para los profesores también ha sido un doble esfuerzo, ¿no? O triple, o no sé, 10 veces más, porque es muy complicado. Por ejemplo, en estas semanas que tenemos que otorgar una calificación, nos enviaron como docentes unos lineamientos desde el gobierno federal. Se enviaron unos lineamientos en los que alumnos que no hemos podido tener contacto con ellos, no les podemos otorgar una calificación. Tenemos solo que dejar una leyenda donde diga sin información
o información insuficiente para calificar. Entonces, a partir de esto, nosotros no podemos emitir una calificación y tiene que quedar cualquiera de estas dos leyendas y justificar por qué estamos poniendo estas leyendas, ¿no? Aparte de las acciones que nosotros llevamos a cabo para comunicarnos con nuestros alumnos, buscarlos, etcétera, una cercanía con ellos y que se les pueda, que puedan, pues ahora sí que tener su derecho a la educación, ¿no? Porque sabemos que estamos hablando de un derecho esencial. Y bueno, pues es sumamente complicado todo esto. Y bueno, pues no sé qué. Pues lo que se ha dicho es que esta pandemia ha tumbado el telón de fondo y ha dejado ver la tramoya que hay detrás de muchas cosas. Uh-huh. Y creo que uno de los sectores, si no uno de los sectores que más se ha visto afectado, bueno, es el sector salud, evidentemente, pero creo que el sector educativo se ha visto, la verdad es que se ha visto rebasado, pero no es en caso exclusivo ni del Estado ni del país, es una cuestión general. Sí. Hemos estado acostumbrados a pensar la educación de un determinado modelo, donde el profesor juega un rol. Y ya se venían hablando teorías educativas sobre la redefinición de los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué papel tiene que jugar o desempeñar el profesor. Y pues esto lo que nos ha estado enseñando la pandemia es que los estudiantes, bajo el modelo tradicional del aula y de estar en un salón con los compañeros, ese modelo quizá ya sea cosa del pasado y quizá sea algo en lo que nos tengamos que empezar a preguntarnos hacia dónde queremos, hacia dónde vamos a llevar la educación y bajo qué esquemas y bajo qué modelos. Hay contenidos que se tienen que transmitir, hay información que se tiene que tener. La educación pues es un bien absolutamente necesario en todas las sociedades. Pero ya se quedó en evidencia que no se trata exclusivamente de la transmisión de saberes, que no se trata simplemente de la reproducción de conocimientos que el profesor llegue y transmita, porque ahorita a estas alturas pues los estudiantes pues están más preocupados por entregar las tareas que por los aprendizajes. Y por el otro lado, ¿dónde se adquirirán la sensibilidad y las competencias, si se le quiere llamar de esa manera, para la sociabilización? ¿Cuál es el lugar donde los estudiantes podrán llevar a cabo una convivencia en sociedad, que la escuela pues es fundamental, ¿no? El respeto al otro, la solidaridad, los valores de la convivencia humana. Tolerancia a la frustración, el respeto, la inclusión, muchas cosas que dentro del quehacer humano solo se puede aprender con el otro. Y entonces ahí tenemos yo creo que el gran reto generacional, nosotros que somos adultos y que de alguna manera estamos involucrados en el tema de la educación, pues el gran reto es cómo vamos a responder a este desafío que es muy grande, el desafío de esta pandemia, y cómo obtener verdaderos aprendizajes que de otra manera pues no se podrán dar. Y bueno, yo creo y estoy seguro, y no lo van a hacer porque no es algo que vaya y que sea políticamente ni nada correcto. La verdad es que en muchos casos va a ser un año perdido. O sea, la verdad es que será un año perdido, aún y con todo, y con esto no quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos. Se están haciendo esfuerzos y muy grandes. Por eso digo, yo creo que los maestros, después del personal médico, los maestros son los que han estado, y los alumnos, los maestros y los alumnos, han estado batallando más para sacar adelante, por no dejar caer esto de una manera que sería irreparable. Y no se han cuantificado, no se ha querido cuantificar los daños en cuanto a evaluaciones reales del conocimiento, y ya no digamos del conocimiento, sino también de las habilidades de las que ya hablábamos. Así es, yo creo que esta situación ha develado para mí dos grandes grietas que venimos arrastrando pues prácticamente
toda nuestra historia. La primera es la desigualdad de oportunidades para los estudiantes, vamos a acotarlo todavía más, de nivel básico. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes que perfectamente pueden abrir su laptop y conectarse vía Wi-Fi y fibra óptica a internet y ver a sus profesores en 4K si tú quieres, ¿no? Pero tenemos ¿cuántas telesecundarias? ¿Cómo le vas a exigir a un estudiante de una telesecundaria donde existe, si es que existe, un aparato con conexión móvil que además cara, que además no siempre hay buena señal y todo? ¿Cómo le vas a exigir que se comunique y si no se comunica no tiene derecho a una calificación? O sea, creo que esta desigualdad se está revelando tan claramente como la depreciación del trabajo de los profesores. Porque los profesores son los que ahorita están sosteniendo todo el sistema, no las instituciones. Porque se creía, o hasta antes de esta pandemia pensábamos que la infraestructura de la escuela, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, la infraestructura era lo que te proveía del conocimiento, el ir a la universidad, el asistir a la preparatoria. Pues ya nos dimos cuenta que no, que en realidad quien sostiene todo este sistema educativo es el profesor, y lo está sosteniendo con más hambre que muchas de las profesiones que después tenemos como en alto, ¿no? Sí, claro. Yo sí estoy convencido de que el trabajo del docente a nivel que sea, del área que sea, en estos momentos se está viendo superado. O sea, la capacidad del docente está viendo superado, el trabajo del docente está viendo minimizado, porque no ha habido, por ejemplo, una reforma donde a los trabajadores de la educación, ya sea privada o pública, se les haga llegar, no sé, apoyo para internet, se les haga llegar material didáctico, se les haga llegar conocimiento de cómo conectarse, cómo impartir sus clases, cómo tener mejor dicción, cómo encuadrar su equipo para hacer las transmisiones, cómo utilizar estas nuevas plataformas. Creo que sí se está sí, nos agarraron sí, con los dedos, la puerta nos agarró los dedos, ¿no? Nos cerraron y todavía tenemos los dedos. Y no hay una estrategia más que el internet, pero quizá la pregunta tendría que ser cómo es que aprendemos. Y a partir de ahí, cómo aprendemos. Y pensemos también en el papel que juegan los padres de familia, que también, súmale a esto que acabas de mencionar, de la falta de conectividad, las brechas que hay entre quienes sí pueden y quienes sí no tienen acceso a internet, de un equipo de cómputo. Además de eso, el acompañamiento de los padres de familia, que desafortunadamente los niveles de educación en México pues no son los mejores, y aún y cuando existe la voluntad por parte de algunos padres de querer ayudar a sus hijos, hay temas que verdaderamente requieren la asesoría de un profesor, y pues ahí es donde justamente pues se tiene que valorar qué es lo que nos resta, pues tratar de sacar adelante a los profesores este ciclo. Pero creo yo que, en términos de aprendizaje, creo que sí va a salir casi, si no perdido, casi perdido. Sí, o sea, en esos términos. Habría que ver algunas cuestiones. Yo, la verdad, sí, como profesor, me recuerdo muchas cosas, porque como profesor siempre he sido el profesor al que generalmente las autoridades van y realmente porque soy un desmadre. Y bueno, soy profesor de arte, ¿verdad? Que esperaba, no soy como de la película. No te preocupes, todos en esta mesa compartimos esas anécdotas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ahora que tenemos que evaluar y las actividades que tenemos que dejarle a los alumnos para que sí vayan aprendiendo, pero también que no sea tan exigente el asunto y que no sea tan pesado y que pues traten de cumplir, etcétera. Yo me pongo a pensar, a ver,
Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, realmente lo importante era que los chicos llevaran el cabello recortado, que no llevaran el cabello largo, que llevaran el uniforme completo, que estuvieran bien fajados, que estuvieran sentados y callados, que les pasaras lista, que les estuvieras evaluando todos los días, porque todos los días tenemos que evaluar, tenemos una evaluación continua en educación básica. Entonces, todos los días, si el alumno no hizo nada, pues entonces eso lo calificas, si hizo poquito, si hizo mucho, le vas poniendo una calificación diaria. Entonces, realmente, ¿qué era lo importante? Que sí estuvieran sentados, callados, ordenados, etcétera. O sea, yo no estoy en contra del orden, está bien el orden, eso lo tendrán en otras circunstancias también. Pero hay órdenes distintos. Sí, claro. Entonces digo, a ver, entonces, ahora, ¿qué es lo que se está valorando? Nos están pidiendo que seamos muy empáticos y prácticamente lo que estamos valorando, en el caso como profesor, pues es el esfuerzo que tanto los alumnos como padres de familia que ahorita están jugando un papel fundamental y que también las familias están poniendo a prueba. Esta familia que no es la tradicional de antes, de hace 50 años, en que las mujeres eran las encargadas de estar con sus hijos en casa y solo los padres salían a trabajar. Ahora estamos viviendo unas circunstancias particulares también en este sentido, porque los padres no pueden dejar de trabajar si no son docentes, y hay docentes que también tienen hijos y que tienen que atender su educación y atender su trabajo desde su casa, y entonces empiezan a mezclar todo este tipo de cosas, ¿no? Como profesor antes podía salir de la escuela y dices, bueno, yo ya, si no contesto a estas horas, no es mi horario de trabajo, estoy en mi vida personal, estoy dedicando. Mañana los ven, mañana lo resolvemos. Mañana lo veo. Ahora no. Ahora has recibido llamadas hasta las 12 de la madrugada, 1 de la mañana, mensajes desde muy temprano o muy tarde o en horarios, o sea, ya no tienes un horario. Esto también de llegar y checar, de mantenerlos a todos en el salón, aunque no iba un profesor, etcétera. Entonces, todo eso se está modificando. O sea, ahora, ¿cómo calificas eso? Ahora ya no puedes poner ni siquiera una asistencia, que antes sí se ponían, o sea, pues ahorita no. Bueno, y la educación queda al descubierto como el título de un libro de Michel Foucault, en una acción de vigilar y castigar, ¿no? Exacto. Es decir, prácticamente lo que se hace en la escuela tradicional es una labor de vigilancia, de establecimiento del orden disciplinar, del uniforme, tener de manera uniforme todo el grupo, ordenado en el sentido de una clasificación, en fin, todo esto que Michel Foucault nos describe perfectamente en su texto que ya mencionamos, Vigilar y Castigar, y queda ahí, ¿no? Entonces, pues lo que resta es, yo creo que vale la pena que se vaya planteando cómo vamos a medir, bajo qué términos y qué parámetros, bajo qué lineamientos, bajo qué modelos vamos a medir el impacto que tuvo la pandemia en el rendimiento escolar. Es decir, que tuvo y que está teniendo. Es decir, antes de la pandemia cómo estaba, y entiendo que ahorita, dadas las condiciones, pues es una información que no se podrá quizá obtener, pero yo creo que sí es el momento de ir viendo qué instrumentos son los que vamos a tener que aplicar para medir qué impacto tuvo y pues de alguna manera tratar de remediar, porque no sé, bueno, hay acciones que se tienen que tomar preventivas, pero yo hablo específicamente de los rendimientos escolares, es decir, prevenir. ¿Qué tipo de acciones tenemos que hacer para que los contenidos se vayan a lograr? Y luego valorar qué es cómo lo hicimos, cómo estamos, y de por sí en los niveles de lectoescritura y matemáticas no estamos así como que a grandes alturas a nivel nacional, pues habría que ver con esto cómo le pega, y cómo le pega también a otros países, ¿no?
más o menos similares y habría que ver qué están haciendo. Entonces, lo que tampoco se ha dicho es que la verdad es que sí se necesitan liderazgos internacionales donde los líderes del mundo planteen circunstancias como la educación, la salud obviamente, pero como la salud, como la educación, el acceso a la información, la conectividad, etcétera. claro. Porque así como pasa con los niños que uno tiene el acceso a internet, otro no, así hay países, ¿no?, que tienen una infraestructura muy sólida que les permite realizar ciertas acciones, y hay países emergentes que no lo tenemos. Sí, me imagino que a raíz de este problema de la pandemia en cuestión de educación, va a haber países que digan, no me va a pegar tanto, puedo dar por perdido el año y aún así no me va a pegar. Y creo que países latinoamericanos, sobre todo México incluido, vamos a cargar con las consecuencias de esta pandemia en cuestiones de educación por lo menos unos 10 años. Y eso por decir lo mínimo. Por decir las personas que ahorita están en un bachillerato y dentro de 10 años, pues bueno, van a terminar una licenciatura o van a querer estudiar una maestría, van a querer ir a estudiar al extranjero. Hasta en ese momento vamos a poder visualizar el panorama completo de cuánto daño nos hicimos por nosotros solitos, ¿verdad? Y eso luego se traduce en eso, cómo repercute desde el punto de vista del crecimiento económico, cómo repercute en los índices de delincuencia, de violencia, Sí, las fuentes de empleo, el nivel del trabajo mismo, el salario a estos empleados o nuevos desempleados, ¿no? ¿Sabemos? Y entonces las cosas empiezan a tomar su justa medida y su justa dimensión. Y digamos lo positivo de todo esto, porque luego parece que nada más vemos todo lo negativo, pues lo positivo de todo esto es de que pues las cosas terminan por ocupar su justa dimensión. La salud, la educación son factores importantes y que quizá le habíamos estado prestando atención a cosas que realmente no valen la pena. Y bueno, claro, la educación y la cultura son consustanciales, ¿no? Son consustanciales. La educación, la cultura, el arte. Y ahora vemos también que el acceso a las telecomunicaciones, a la información es vital para que un país dentro de una catástrofe como es esta pueda seguir funcionando de forma, vamos a decir, adecuada. Pues ¿no? Así es. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo en esta emisión. Pues ya, este programa fue de muchas notas, muy cortitas, pero muy profundas, ¿sí? Y bueno, pues le damos las gracias por su atención y los esperamos la próxima semana. Sara, Mario. Gracias, y aquí nos vemos. Aquí nos vemos, aquí estamos. Y gracias a todos por escucharnos. Gracias. Ya le conté que está. Sí, Ya se estaba poniendo más largo. Sí, y ¿sabes qué? Yo le decía a Sara que sí hay que ajustarnos a un tiempo como de 48 minutos. de 40 minutos.